Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia y estamos con luz. De momento se mantiene la luz en el estudio. Hay luz en España. Esto ya empieza a ser una anomalía después del apagón que sufrimos el pasado lunes. Bueno, para comentar estas y más cosas, cuento aquí a mi vera con María Jamardo, responsable de Tribunales del Debate. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Días. Muy buenos días. Luca Constantini, periodista de Objective. ¿Qué tal, Luca? ¿Cómo estás? Y mi querido amigo y compañero Hermenegildo Altozano. ¿Qué tal, Hermenegildo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, don Manuel? Buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Antes de comenzar, simplemente recordaros que aquí, oye, al menos después para abordar la actualidad informativa de la semana hay que estar preparados, hay que desayunar bien y para ello contamos, como siempre, todos los fines de semana con Pastelería Saúl, que tiene tiendas en Arturo Soria, en Alcoriza, en Canillas, en la calle O'Donnell, en la calle Orense, también con servicio a domicilio a través de su página web pasteleriasaúl.com o llamando al 91 331 01. Bueno, señores, tenemos el tema de la semana, yo diría el tema del año prácticamente, porque lo que sucedió el pasado lunes fue algo inédito. Apagón, pero no un apagón cualquiera, el gran apagón. De repente a las 12:33 se fue la luz. A mí me pilló fuera, me pilló una entrevista que finalmente no pude realizar. Todo el mundo estaba, bueno, pues en una situación de incertidumbre, buscando transistores. La gente saliendo a la calle a buscar los coches, que son los que tienen radio, sin necesidad de móvil, porque claro, es que no solo se fue la luz, es que se fueron las telecomunicaciones y se fue Internet. Así que me gustaría empezar por ahí. ¿Cómo vivisteis vosotros el apagón, Hermenegildo? Pues mira, lo viví, tenía la suerte de tener un transistor. A pilas. Y de tener pilas. Y entonces nada, pues lo ocupé en terminar algunas cosas que tenía que hacer de trabajo, en leer y en estar siguiendo las informaciones. Y la verdad es que, fíjate, lo extraordinario se convierte en extraordinario cuando las cosas funcionan muy bien. Es decir, el sistema eléctrico español es un sistema eléctrico modélico. Es decir, si entramos ahora en las causas, y todavía yo creo que es muy osado, como están haciendo muchos que deben leer la Wikipedia 2 minutos antes, entonces se dedican a opinar como si fueran los grandes expertos del sector eléctrico sobre cuáles son las causas, y ahora todo el mundo te empieza a hablar de la tensión y te empieza a hablar de los 50 hercios y te empieza a hablar, incluso si me apuras, del coseno de phi, ¿no? Entonces, gente que no tiene ni puñetera idea de qué va la cosa, ¿no? Entonces, cuando estás en una situación en la que ni los expertos saben todavía qué es lo que ha ocurrido, pues yo creo que es todavía muy osado establecer esas causas. Pero lo que sí, me gustaría señalar una cosa que parece que va a ser contradictoria, que justamente el apagón se produce porque funcionan como tienen que funcionar las protecciones del sistema eléctrico. Saltaron los plomos del país. Saltaron los plomos. Es lo mismo que nos sucede en casa cuando hay... Es que han saltado los plomos. ¿Eso ha ido mal? No, justamente porque ha ido bien han saltado los plomos. Si no hubieran saltado los plomos, se te hubieran quemado todos los electrodomésticos. Entonces, hay que ver las causas con mucho detenimiento. Yo, fíjate, si estoy de acuerdo en aquello que dijo Pedro Sánchez de que no hay que excluir ninguna hipótesis. He oído alguna opinión de experto diciendo que podían haber fallado las comunicaciones y que hubiera habido una señal deficiente de comunicaciones que hubiera provocado esa caída de los móviles, 13.000 megavatios. No, de la caída de los 15 gigavatios. Lo que se produjo el desbalance entre demanda y generación, que es lo que provocó el apagón, que hubiera sido por un problema de comunicaciones. Y eso podría abonar la tesis de que puede haber alguien que desde fuera haya lanzado esa señal falsa. Pero ya te digo que a mí me escribieron desde República Dominicana con mucha gracia diciéndome, ahora ustedes van a vivir lo que nosotros vivimos todos los días, ¿no? Porque es que si tú te vas a muchos países del mundo, lo que es extraordinario es que funcione sin interrupciones el suministro eléctrico.
Luca y María, ¿cómo lo vivisteis vosotros? Porque a cada uno le pilló de una forma diferente y lo cierto es que al mismo tiempo hubo auténticas tragedias, al menos que se sepa, 7 fallecidos como consecuencia directa o indirecta del apagón eléctrico y luego miles y miles y miles de personas que se quedaron atrapadas en ascensores, en trenes, retrasos en aeropuertos, gente durmiendo en la calle, gente durmiendo en pabellones, atascos monumentales en las grandes ciudades, horas para regresar a casa. Bueno, las imágenes parecía una distopía, es decir, porque nos pilló de día, en primer lugar, y porque efectivamente funcionó el hecho de que saltaron los plomos y no hubo una subida de tensión que arrasara con los transformadores del sistema. Lo digo porque dentro de la gravedad de la situación hemos tenido suerte. Porque si se llegan a quemar los transformadores, en lugar de 8 o 10 horas para recuperar la energía, que además la recuperamos gracias a la nuclear francesa y al carbón de Marruecos, en parte, que fueron los que impulsaron el arranque, pero independientemente de eso, la cuestión es que hubiéramos tardado 2 días, 3 días en recuperar la luz. Y claro, a mí me hace mucha gracia, y me gustaría saber vuestra opinión al respecto, estos comentarios que hemos escuchado, que he leído por todos sitios, de que, bueno, esto fue una fiesta, en realidad. La gente bailando en las calles, tomando cañas y fue un día de divertimento. Luca. Bueno, fíjate que a mí me pilló, como tú explicabas en la introducción. Efectivamente, yo fui de estos ciudadanos que se informó gracias a la radio en el coche, o sea, porque estaba también desplazado, estaba en Pozuelo, que es un pueblo aquí al lado de Madrid, porque tenía, bueno, una entrevista de trabajo, una entrevista para el periódico y tal. Y nada, fue justo a las 12:30, o sea, nada más entrar era como boom, de repente pues se hizo la oscuridad. Y ahí, bueno, fue llamativo porque al principio como el apagón fue también, o sea, los móviles, no había manera de informarse. Recuerdo que los primeros rumores que se oían ahí era que era un apagón prácticamente en toda Europa, o sea, se hablaba de Alemania, Francia, Italia, España, Portugal y tal, o sea, yo me encontraba en Pozuelo, digo, ¿y ahora qué hago yo aquí? Además estaba sin móvil, o sea, sin móvil en el sentido que no solo no había conexión, sino que también me quedé sin batería, o sea, francamente fue, en fin, un desastre en el desastre. Lo digo, sabes, la típica, en fin, nada más para enviar un mensaje a los familiares, o sea, todo bien, estoy aquí. Entonces nada, volví en coche en cuanto pude, pero me pilló el atascazo, un atasco tremendo en la entrada de Madrid. De ahí tuve que desviarme, aparcar el coche donde fuera y, vamos, cruzar la ciudad andando. Y entonces vi un poco de todo, o sea, realmente, porque es verdad que vi, yo creo sobre todo en los más jóvenes, aquellos que quizás se habían librado de una hora de clase en la universidad y tal, era un día maravilloso. Con sol. Un día muy bonito. Sí, un día fantástico. Entonces es verdad que, claro, que es cierto que había algunos pues que aprovecharon para, pues mira, o darse un paseo, o en fin, charlar y tomarse una caña o una cerveza caliente en un bar. Esto es verdad que había eso, pero también yo vi personas, por ejemplo, mayores bloqueadas debajo de su edificio porque para subir en fin, a sus viviendas necesitaban un ascensor, por ejemplo, o que alguien les ayudara, personas que habían perdido, personas también que vivían con cierta angustia, sobre todo los que tenían familiares, niños en las escuelas, guarderías y tal, que no sabían muy bien qué pasaba con sus allegados. O sea, nos podemos tomarlos así, digamos, un poco en bromas, pero luego hubo también situaciones, yo creo, bastante complicadas, y eso fue como lo viví yo. Simplemente para concluir, o sea, tú antes decías la energía nuclear francesa, la marroquí, bien. Yo pondría en valor también la capacidad de reactivación de las empresas privadas de este país, que fueron realmente quienes dieron el empujón y supieron medir el empujón para que volviera la electricidad sin que hubiese un segundo apagón, que era uno de los peligros también. O sea, hay que saber reactivar el sistema de manera adecuada. Y luego decir que ese es un apagón inédito, tremendo, muy grande, el más grande de los últimos 20 años en Europa, pero hubo uno antes, en el año 2003, en Italia, por una circunstancia diferente a la de aquí. Fue un árbol que se cayó en... Fue un accidente. Fue un accidente, tal. Pero en aquel caso, yo lo voy repitiendo, se supo en 24 horas, ya se sabía exactamente lo que había ocurrido. La electricidad en Italia volvió alrededor entre 6 horas, o sea, fue más o menos como en España,
un pelín mejor, quizás tal vez unas cuantas horas, pero más o menos lo mismo. Y no se habló nunca de un ciberataque o, en fin, de un sabotaje. Fue todo muy claro desde el minuto uno, hubo polémica política, hubo un debate sobre el sistema de la red en Italia, y aquí la gran diferencia, en mi opinión, es que ahora vivimos un apagón informativo. O sea, estamos en 2 apagones. Apagón informativo, e incluso yo me atrevería a decir más, un intento de manipulación informativa, porque yo creo que, bueno, ahora se está, digamos que toda la atención del gobierno se centra en cómo construir el relato para que esto no le afecte de forma directa. Solo un apunte antes de continuar, porque comentábamos, a mí me ha llamado mucho la atención esta forma, este intento de transmitir de que, bueno, el lunes fue un día de fiesta. Esto no solo lo digo por decir, es que desde los medios de comunicación, especialmente los medios del régimen, se ha intentado transmitir esa sensación. Por ejemplo, Javier Aroca, en el programa de Cintora en Televisión Española, decía esto. Es una experiencia que hay que practicar, es decir, quedarse aislado 9 horas y media también está bien. Pero, y sobre todo si estás aislado con una gente tan maravillosa como primero el personal de Renfe de este tren 2101. Quedarse aislado 9 horas está bien, esa es una experiencia que hay que vivir. No solo eso, también ha habido, lógicamente, ha servido de excusa para hacer chistes, para hacer gracia. Gran Wyoming, por ejemplo, en su programa en el intermedio, en La Sexta. Que ha habido electricidad, ha habido apagones. En las últimas décadas hemos vivido apagones masivos en muchas partes del mundo. El mayor hasta la fecha fue en el norte de la India en 2012. En 2 días hubo 2 apagones, 2 grandes apagones que dejaron sin luz a más de 600 millones de personas, casi un 10% de la población mundial en ese momento. E igual que estamos viendo ahora, hubo quienes aprovecharon ese fallo del sistema eléctrico para hablar de una gran conspiración diseñada para atacar el país. Estás hablando de 600 millones de personas sin luz. ¿Sí? Joder, como algunos estuvieran haciendo lo que en historia se llama la caidita de Roma, al año siguiente no habría baby boom, habría un baby big bang. Bueno, a mí me gustaría saber qué hubiera pasado si el apagón se hubiera producido con un gobierno del Partido Popular. Me da la sensación de que las risas se hubieran convertido en manifestaciones en las calles e intento de invadir las sedes del partido en el gobierno. Y para terminar, un comentario. En la propia reunión de crisis, en uno de los gabinetes de crisis que presidió el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se cogió una imagen y una frase de Pedro bromeando en plena reunión de crisis por el apagón masivo en España, hablando de la tortilla, si había que hacerla con cebolla o sin cebolla. María Hermenegildo, María. A mí me gustaría poner precisamente el acento en el durante y en el post. Las causas creo que le corresponde determinarlas a los expertos. Nosotros tenemos que hacer preguntas y que se nos den respuestas. Advierto, yo por mi parte... Los expertos ya están hablando, ¿eh? Sí, lo llevan haciendo casi desde el minuto hace mucho 1, tiempo. y es verdad que con un consenso atronador. Y la conclusión general, por no decir unánime, salvo matices, fue efectivamente que la inestabilidad de las renovables, sin compensar con otro tipo de energías que sí fueran capaces de garantizar la constancia, la regularidad de entrada de energía en el sistema para después transformarlo en la electricidad que consumen los ciudadanos, fue la causa principal. Y ahí hubo un consenso claro para explicar ese gráfico en el que el presidente del gobierno comparecía para decir que habían desaparecido potencial energético, 15 gigavatios, si no recuerdo mal, del mapa de la energía española. A mí no me va a servir esto para comprar ningún relato. Y desde luego, si la versión que no vamos a conocer con exactitud nunca es la que del gobierno, no me la creo. Y no me la creo porque ha habido un gobierno que estaba al frente de una crisis que no tenía un plan B. Y eso es lo que me preocupa. Y lo que le preocupa a muchos ciudadanos. Nadie sabía qué hacer, dónde ir, por qué no funcionaban los teléfonos móviles, por qué no funcionaban los teléfonos fijos, por qué no había agua en muchas casas. Y todo eso, que nunca nos paramos a pensarlo porque abrimos un grifo y sale el agua, resulta que hay mucha gente que se ha planteado por qué si no tengo electricidad no tengo agua. O porque si no tengo electricidad, además de no tener telefonía móvil, porque si los generadores de mi operadora no son capaces de dar abasto, no tengo datos por fibra, además no tengo teléfono fijo. Porque antiguamente en las casas se iba la luz con mucha más frecuencia de lo que se va hoy en día, también hay que decirlo, pero no se perdía el teléfono fijo.
¿Qué pasa? Que cuando uno condiciona todo a la tecnología, y no digo que esté mal, yo soy una defensora de los avances tecnológicos y del progreso real, tiene que tener un plan B. Y lo que no había, ni hay, es un plan B. Y a mí eso es lo que de verdad me preocupa. Me preocupa qué pasa cuando pierdes 6, 8, 10, 5 horas de manera general en el sistema la electricidad en un país. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cómo pueden respirar quienes no pueden respirar por sí mismos? Es que ha habido muertos. ¿Cómo se proporciona y se suministra a través de una red que se active de inmediato con camiones cisterna el gasoil, por cierto, o gasoil, a los contaministas? El que puso en marcha los generadores que sacaron del apuro a las operaciones que estaban en vivo, a la gente que necesitaba energía alternativa, al aeropuerto para poder funcionar de manera urgente y aterrizar a los vuelos que estaban todavía en el aire. Es decir, hay mucha gente, que depende de la electricidad y no para estar en su casa viendo la televisión o poniéndose música o en la universidad para luego salir a tomar unas cañas. No, hay mucha gente que depende de la electricidad para vivir literalmente. Entonces, insisto, a mí las causas ya me preocupan entre 0 y nada, salvo por el hecho de que no vuelva a suceder, efectivamente que se identifique con claridad para poner los remedios necesarios, y 2, y más importante, que alguien me explique cuál es el plan B en el caso de que esto o algo similar vuelva a suceder, porque no lo hay. Es muy importante el tema de las causas porque efectivamente tenemos que saber lo que ha pasado para que no se vuelva a producir. Pero lo que está claro es que algunos, desde el gobierno, decían que esto era literalmente imposible y lo repitieron por activa y por pasiva. Por ejemplo, Pedro Sánchez. No va a haber apagones, ni racionamientos, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que pronostican los creadores de bulos. A ningún hogar español le va a faltar energía para iluminarse, para calentarse y para cocinar. No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas. Eso no va a significar, por mucho que digan los agoreros, sobre todo la derecha, que lo que quiere es que todo descarrile y que todo vaya mal, que vaya a haber ni apagones, ni cortes de suministro en España, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que desean, pero no dicen, la derecha española. Y también Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, que negaba por activa y por pasiva que algo similar pudiera suceder en España. En España tenemos un sistema eléctrico, yo diría que el mejor del mundo, y no es falso patriotismo. Y por tanto yo lo primero que diría a todo el mundo es tranquilo, que no cambien sus hábitos de vida, que en España no puede pasar. Tenemos además muchísimas tecnologías distintas para poder garantizar el suministro eléctrico. No dependemos de una sola tecnología. Cuanto más diversificado, más seguro y más difícil que se produjera una incidencia. Bueno, esta es una de las causas precisamente que apuntan los expertos. El hecho de que sí, tenemos muchas tecnologías, pero desde los expertos, desde los ingenieros, se incide en que, digamos que desde Red Eléctrica se exacerbó el peso de las renovables y eso generó inestabilidad en el sistema, haciendo que cualquier incidencia llevara al apagón que finalmente se produjo. Hermenegildo y Luca. Vamos a ver, yo creo que o sea, vuelvo a lo del principio, es un debate muy complejo y además no hay que despacharlo con brochazos o con manos de brocha gorda, ¿no? En primer lugar, yo estoy de acuerdo que el sistema eléctrico español es uno de los mejores del mundo. Desde luego, tienes un mix energético diversificado, tienes un parque de energía nuclear que da estabilidad al sistema, tienes un parque de generación térmica con los ciclos combinados que dan estabilidad al sistema, tienes, es verdad, una penetración grande de energías renovables, cosa que tampoco es mala. Falta todavía desarrollar almacenamiento, que es importante para gestionar el sistema. Yo creo que es importante entender que hay tecnologías que son gestionables, como es la hidroeléctrica, como es la térmica, como es la nuclear, y tecnologías que no son gestionables, como es la eólica y la fotovoltaica. La termosolar, que es también de origen solar, sí también es gestionable. Entonces, esa es función del operador del sistema, que es Red Eléctrica. Y Red Eléctrica funciona muy bien. Es decir, yo creo que el hecho de que no existan
no hayan existido incidencias en el sector eléctrico. Y vuelvo a lo del principio, el hecho de que hayan funcionado las protecciones forma parte también de lo contemplado. Lo que decía María sobre el plan B. El plan B, claro que existe. Sí, AENA lo tiene previsto. Los hospitales... Perdona, disculpa, ¿los ciudadanos dónde tienen un plan B previsto? ¿Me dejas terminar? Porque a mí me preocupa la mayoría de la población. Evidentemente yo he dicho que los aeropuertos, los hospitales y demás tienen un plan B temporal. A mí claro que temporal. Pero el resto de la gente, ¿dónde tenemos un plan B? ¿Dónde hay un plan estatal de cómo actuar en momentos de crisis? ¿O dónde tiene que dirigirse la gente? ¿O dónde puede encontrar agua? ¿O qué tiene que hacer? ¿Quedarse en sus casas o ir a recoger a los niños al colegio? ¿O salir al coche o no salir? Es decir, no hay un plan B, que sí, por ejemplo, hay redactado y publicado en otros países europeos, porque yo me he encargado de buscarlo estos días. Entonces, lo del plan B es una falacia. Claro que existen gabinetes de crisis y claro que existe plan B para infraestructuras estratégicas, pero es que los ciudadanos también somos estratégicos. Lo había anunciado la Comisión Europea en cualquier caso con el kit de supervivencia. No, eso no es un plan B, discúlpame, eso es un mamoneo y un choteo. Si no puedo desarrollar mis ideas, no puedo... Dale. No, es que es cierto. Yo he estado en perfecto silencio escuchando lo que... No te preocupes, si yo no soy pero a ver, enemigo. Un segundo, Hermenegildo. Venga, dale. Entonces, yo creo que tenemos un sistema eléctrico que ha funcionado muy bien. El hecho de que se restableciera el suministro eléctrico en un tiempo récord, porque lo que tienes que hacer es empezar de una manera progresiva, porque tú no puedes levantar los plomos, por así decir, de un país de golpe, también pone de manifiesto una cosa. Lo que yo creo que hay que incidir es en la construcción del relato. Es decir, Pedro Sánchez ha dicho una cosa que no es cierta. Primero, que no hay responsabilidad por parte del Gobierno. La planificación en la red de transporte es vinculante y la aprueba el Congreso de los Diputados. Exacto. Y eso depende del Gobierno. Las inversiones en las redes dependen del Gobierno. El desarrollo, y no hay más que leer el artículo 3 de la Ley del Sector Eléctrico para ver cuáles son las competencias de la Administración del Estado en el sector eléctrico, todo lo que tiene que ver con desarrollo de red depende en última instancia del Gobierno, porque Red Eléctrica tiene las manos atadas, porque Red Eléctrica no se puede poner a construir subestaciones o protecciones si no están contempladas dentro de esa planificación vinculante. Y luego, por otra parte, la planificación vinculante se hace con un horizonte de 6 años. Entonces, quien tiene en última instancia la responsabilidad sobre la inexistencia en un momento determinado de inversiones necesarias para la protección de la red, para el desarrollo de la red de transporte y para la operación del sistema, es el Gobierno. Entonces, no puede decir Pedro Sánchez que esto es una responsabilidad de una empresa privada. Y luego me hace gracia que diga que Red Eléctrica es una empresa privada. Es cierto que nominalmente es una sociedad anónima. Es una sociedad anónima que cotiza en la bolsa española, que forma parte del IBEX 35. Pero hay que decir lo siguiente. Primero, que por ley el Estado no puede tener menos del 10% del accionariado de Red Eléctrica. Tiene el 20%. El 20%. Por ley, la ley 17/2007, ningún accionista particular puede tener más del 5% del capital. Y si lo tiene, no puede ejercitar derechos de voto más por encima de un 3%, ni siquiera sindicar sus acciones. Y si además participa en alguna empresa que desarrolla actividades del sector eléctrico, los derechos de votos quedan limitados al 1%. ¿Esto qué significa? Esto significa que ni Iberdrola, ni Naturgy, ni Repsol, ni cualquier empresa que desarrolle actividades en el sector eléctrico puede ejercitar derechos de voto por encima del 1% en red eléctrica. ¿Por qué? Porque se dice que ese unbundling o esa separación en la gestión y en la titularidad del capital para lo que sirve es para preservar la independencia del sector eléctrico. ¿Quién nombra al presidente de Red Eléctrica? Lo nombra el gobierno de turno. Así ha ocurrido con el Partido Popular, que nombró a José Folgado. Total. Así ha ocurrido con el Partido Socialista, que ha nombrado a Luis Atienza, a Jordi Sevilla y ahora a Beatriz Corredor. Y eso no es un secreto para nadie. Eso lleva existiendo desde que se produjo en 1985 la nacionalización de la red de alta tensión por parte de Felipe González. Que fue efectivamente el gobierno de Felipe González nacionaliza Red Eléctrica. Red Eléctrica es una
una sociedad donde hay capital público, hay capital privado, pero el gobierno, concretamente Sánchez, se cuidó mucho en una de sus comparecencias de hablar de el operador privado, pero sin admitir y sin explicar que efectivamente Red Eléctrica, digamos que está controlada por el sector público. Es un monopolio, eso para empezar. Es decir, un monopolio natural. Es un monopolio natural, opera en el sistema. El Estado es accionista mayoritario, controla el 20% del accionariado y además, no solo eso, sino que directamente escoge al presidente de Red Eléctrica, en este caso Beatriz Corredor, que es presidenta de la operadora desde el año 2020, registradora de la propiedad, por cierto, bastante bien pagada, 540.000 euros, y además buena parte del Consejo depende directa o indirectamente del Gobierno, son afines al Partido Socialista. Comentabas, Hermenegildo, Red Eléctrica. Yo aquí cuando señalo culpables o responsables hablo fundamentalmente de responsabilidad política, porque Red Eléctrica, los técnicos de Red Eléctrica vienen advirtiendo desde hace mucho tiempo que el problema no es tanto las renovables, sino el hecho de que el sistema no se haya adaptado correctamente, la gestionabilidad de las renovables, correctamente a ese incremento brutal de renovables que no son controlables, que se tenían que haber hecho muchas más inversiones, mucha más interconexión para garantizar la estabilidad del sistema. Y esto no es de ahora, bueno, desde el año una 2020. Cosa, Manuel, es importante decir que las interconexiones con Francia no se han hecho porque Francia no quiere. Sí. No, pero me refiero a también inversiones dentro de la red española, como han hecho, por ejemplo, en Irlanda, que también han hecho muchas inversiones precisamente para fortalecer la estabilidad de la red. Pero es que llevan 5 años de avisos, 5 años de advertencias que se han producido desde dentro de Red Eléctrica, que vienen a decir que nos estamos pasando con las renovables, hay que invertir más, hay riesgos de apagones, hay riesgos de desconexión, y esto se sabía desde hace tiempo, y el gobierno, que es a mí lo que me preocupa, ha hecho oídos sordos, Luca. Bueno, porque detrás de todo, uno de los elementos claramente está vinculado a la política energética que, o sea, desde el gobierno, sobre todo en los últimos años, ha tenido un enfoque marcadamente ideológico, o sea, el tema de las renovables, o sea, las renovables, bienvenidas sean las renovables, o sea, España, digamos, tiene unos recursos que son el sol, el viento y tal, más que en otros países, o sea, vete a Noruega, tendrás viento, pero no tendrás sol. Entonces, claro, o sea, es un recurso, pero claro, hay que saberlo gestionar, ¿no? Esto es como un poco, perdonadme la metáfora futbolera, pero ya nos acercamos al fin de semana, entonces la fiebre sube. Y, o sea, es como tener un equipo. En un equipo pues tienes que tener un portero, defensa, mediocampo y ataque. O sea, no puedes tener solo ataque o solo defensa. Entonces, claro, uno de los apuntes, pero repito, en realidad estoy de acuerdo con Hermenegildo. O sea, nosotros nos estamos moviendo también. Es verdad que los expertos nos acercan posiblemente a la verdad de lo que ha pasado, pero aquí los únicos que saben exactamente lo que ha ocurrido son los técnicos y los responsables de Red Eléctrica y obviamente el gobierno nacional. O sea, esta es la realidad. Pero todo apunta a que efectivamente fue quizás un error de mix, o sea, un error de capacidad de mezclar, cómo se mezclan las varias fuentes energéticas, con un enfoque de carácter ideológico para dar más pesos a las renovables sobre a otros recursos, ¿no? Hidráulica y tal, lo que ya hemos comentado. Y ahí sí que, claro, para el gobierno es un problemón porque ahí se puede revelar una responsabilidad política en términos de dirección, o sea, de directriz de política energética, que evidentemente afectaría a la presidenta de Red Eléctrica, que es del PSOE y además no tiene un perfil técnico. Exministra de Zapatero. Vinculada, muy estrechamente vinculada a Zapatero, también a la mujer del presidente del gobierno. O sea, estamos hablando, digamos, de la Big Family de Sánchez. Esto es lo que hay. Entonces, claro, Sánchez no quiere que eso le afecte en estos términos. Pero claro, también deberíamos hablar, por ejemplo, de la exministra de Transición Ecológica, que también tenía un enfoque muy ideológico sobre todo el asunto de la energía. Pero yo, o sea, ya sé que aquí, digamos, ha habido un poco algunos chispazos sobre el tema del plan A o plan B, pero yo repito, para mí la clave de todo es saber exactamente qué ha ocurrido, las causas, porque al saber las causas nosotros luego podemos sacar unas conclusiones de si hay efectivamente un problema de mix energético o, fíjate, quizás hay un problema también de red en términos de infraestructura. Entonces volveríamos a la idea de decir, oye, aquí hay que abordar inversiones serias, porque la red, y eso es un problema español, pero yo creo que de todos los países europeos, la construcción de las redes, o sea, los cables y tal, esto viene de los años 40
40, 50, 60 del siglo pasado. O sea, estamos hablando también, ahora tenemos un flujo energético. Esto es lo que dicen también los técnicos. O sea, yo en estos días, por lo que he podido, he hablado con muchísimas personas, sobre todo también de empresas privadas que trabajan en este ámbito, que obviamente están enfadadísimas, esto ya os lo digo, por el tema de que Sánchez ha intentado encasquetarles todo el problema, pero lo que decían ellos es que ni siquiera ellos saben exactamente cuál ha sido el problema y la causa del apagón, y dicen, fíjate que tampoco puedes excluir, digamos, no solo un mix de energía, sino también un mix de problemas infraestructurales que habría que abordar. Y para concluir, estamos hablando mucho de España, pero hay mucho enfado también en Portugal. Y eso también es revelador. O sea, Portugal, afectado parcialmente porque tuvo un apagón, digamos, geolocalizado de unas menos horas que en España, pero está vinculado a la idea de la isla o península ibérica. Portugal, en varias instancias, en términos de empresas o red eléctrica nacional, en términos de presidencia del gobierno, en términos de ministros, han pedido explicaciones a España y no les han dado nada. O sea, la prensa portuguesa en estos días está incendiaria porque dice, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no nos dan la información que estamos pidiendo? Entonces, yo creo que sí, aquí hay, en fin, se está ocultando algo y vamos a ver qué está tapando. No nos dan información a nosotros como para dársela a Portugal. Los portugueses están cabreados. Normal que estén cabreados. Les hemos tirado nosotros el sistema eléctrico y hasta tal punto es así que han hecho dos cosas. En primer lugar, exigir una auditoría, una investigación a nivel de la Comisión Europea, la Unión Europea, sin que dependa de Teresa Rivera, que es la comisaria responsable, y es cosa que el gobierno dice que que investigue Europa, pero que investigue la nuestra, que investigue Teresita. Y la segunda ha dicho, bueno, de momento no nos vamos a cortar la comunicación, dicho malamente, la comunicación o la interconexión con España porque no nos fiamos. No, lo que hacen es cortar, se salen del mercado ibérico de electricidad, que es distinto, no tiene nada que ver con la interconexión. Pero bueno, la cuestión es que es evidente que no se acaban de fiar del gobierno de Pedro Sánchez. Habláis de causas, habláis de responsabilidades. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a abordar precisamente esa cuestión, lo que sabemos hasta el momento sobre las causas o posibles causas del apagón en España. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Vamos a abordar las causas, porque es la gran cuestión. ¿Cuáles son las causas del apagón? Bueno, todo apunta... O sea, aquí hay dos cuestiones. Por un lado es el mix energético, es decir, el hecho de que las renovables, en el caso de la solar y la eólica, no son síncronas y por lo tanto no generan la inercia suficiente para que en caso de oscilación se puedan reajustar o corregir las oscilaciones que haya en el sistema. Y luego está el origen, la chispa que generó esa oscilación. Claro, el gobierno insiste en que quieren saber cuál es la chispa, qué es lo que generó esa oscilación, ese cambio de tensión en el sistema. Pero vayamos también al segundo aspecto, que a mí es lo que me parece más relevante. Es la estabilidad del mismo, porque oscilaciones hay muchas, puede haber averías, puede haber cambios de tensión por múltiples circunstancias, y lo que dicen muchos expertos es que en caso de que el mix energético ese lunes hubiera tenido un mayor peso, la nuclear, o los ciclos combinados, el gas o la hidráulica, que generan esa inercia que fortalecen la estabilidad del sistema, pues esa oscilación, ese cambio de tensión se hubiera corregido y por lo tanto no se hubiera producido un apagón. Para abordar esta cuestión contamos con Daniel Fernández, que es profesor, doctor en la Universidad de las Hespérides y que ha hecho un estudio magnífico en el que se han hecho eco en el Wall Street Journal sobre el gran apagón, como digo, realizado por la Universidad de las Hespérides. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Genial, hombre, mil gracias por invitarme. Bueno, cuéntanos. Tú has analizado los datos. ¿Cuáles son las conclusiones que arrojan ese informe? ¿Cuál es la causa del apagón en España? Pues nosotros salimos con el informe bastante rápido y lo que apuntamos es una causa que podríamos llamar de diseño del sistema. Una causa de diseño pues un poco como estabas comentando tú antes, de diseño del mix energético.
Y el evento concreto, aunque cada vez vamos teniendo mucha más información, en el momento que nosotros hicimos el informe había bastante poca, y aunque el evento concreto, pues al final lo terminaremos sabiendo exactamente, y hay muchas hipótesis, y bueno, cada vez las hipótesis se van acercando más exactamente de qué fue, y más o menos cuadra también con problemas del propio mix energético, pero nuestra conclusión del informe es que, bueno, básicamente lo que ocurrió fue una especie de fragilidad diseñada. Nos gusta el término fragilidad, es un término pues proviene de las finanzas, en concreto de Taleb, de Nassim Nicholas Taleb, y lo que nos dice es que un sistema, pues cuando se hace frágil, ante cualquier pequeña perturbación, pues cae, colapsa, o es fácil que deje de ser funcional ese sistema. Y es, creo, lo que nos pasó a nosotros pues el 28 de abril, con la caída del sistema eléctrico. Lo hicimos muy, muy frágil, y cualquier pequeño evento, que ahora hablaremos, supongo, en el concreto del evento, pero cualquier pequeño evento se lo llevaba por delante. Entonces, nuestra conclusión del informe es que, pues si bien el evento podría no haber ocurrido, y si no hubiera ocurrido el día 28 de abril, podríamos no haber tenido apagón, da igual, porque llevaba Red Eléctrica Española, llevaba pues al filo de la navaja, llevaba jugando con la gracieta de salir en redes sociales diciendo que tenemos 100% renovables, con la gracieta de salir en redes sociales diciendo, mirad, producimos mucho menos nuclear que antes y no pasa nada, y bueno, lo estaban diciendo, no necesariamente siempre solamente Red Eléctrica Española, pero vamos, teníamos allá la mitad del ecologismo patrio sacando pecho todos estos días, y pues al final esa enorme cantidad de energía, en este caso fue solar, que se vierte al sistema, pues ha generado inestabilidades en el mismo, derivado de, en principio, dos características que tienen las energías renovables intermitentes, que es esta intermitencia que tiene la solar y la en concreto también, bueno, en concreto la solar, que es lo que ha causado probablemente el problema, pero la eólica también, tienen una intermitencia en su generación de energía, no pueden regular absolutamente nada y dependen de factores, o pueden regular muy poco y dependen de factores pues exógenos a ellas, que haya viento en ese momento, o dependen de factores como que en ese momento haya más o menos radiación solar, o llegue más o menos radiación solar a la corteza de la Tierra, bueno, en concreto donde estén situadas esas centrales, y esto claro, tiene el problema de no regular, no seguir la curva de demanda, se dice en los mercados eléctricos. No puedes, tienes que tener algún tipo de respaldo instalado para cuando esas energías solar y eólica pues caiga de producción o incremente de producción, pues simplemente tengas que hay alguien más que tenga que regular la cantidad de energía entregada a la red. Eso es por un lado, y por otro lado es la sincronicidad de la que estabas hablando tú, la capacidad de regular naturalmente, de incrementar o decrementar la velocidad a la que giran unas turbinas para que la frecuencia de la red se mantenga estable, que esto lo has explicado tú ya, lo venías comentando justo antes de que me dieras entrada, que efectivamente la solar y la eólica lo puede hacer, pero no lo hace actualmente en España. Podrían tener algo la eólica solo de sincronicidad, es decir, de aportar estabilidad a la frecuencia de la red eléctrica, pero de facto no lo hacen. Y las tecnologías que sí lo hacen estaban al mínimo porque son desplazadas cuando entran en masa la solar, cuando empieza, cuando amanece y entra en masa la solar a producir, saca a todo lo demás. Y como saca todo lo demás, de hecho, teníamos a mucha gente muy contenta todos estos días, los días anteriores al apagón, porque el precio ha llegado a estar negativo. El precio en el mercado mayorista ha llegado a estar negativo, es decir, está prácticamente en cero, negativo. Entonces el precio de nuestro mix eléctrico era baratísimo, no necesariamente por la noche, ni mucho menos, claro, pero por el día era baratísimo, tanto que le tiramos cantidades industriales, todo lo que podíamos, o gran parte de lo que nos permitía nuestra interconexión, se lo tirábamos a Marruecos y a Francia. Esto que estás comentando, Daniel, contradice en parte una de las explicaciones que ha intentado introducir el gobierno, que es que en realidad era culpa de las eléctricas y especialmente de la nuclear y de los ciclos combinados, que, bueno, pues por una cuestión de voluntariedad se salieron del sistema, como si ellos mismos hubieran decidido dejar de producir, cuando en realidad es consecuencia de esa entrada masiva de la solar a precios bajos en función del pool. No tiene nada que ver con la voluntariedad de las eléctricas, sino que digamos que la solar copó
el mercado debido a hacía sol y por lo tanto entraron a precio más bajo y a esos precios lógicamente no pueden entrar, quedan excluidas el resto de las fuentes de energía. Pero en este caso concreto, Daniel, por lo que tú has podido analizar, da como la sensación de que el gobierno se pretendía dar la imagen de que España es 100% renovable. Somos capaces de producir 100% de energía renovable y nos enorgullecemos de ello, a pesar de que esa producción, digamos que es más inestable o más insegura en caso de incidencias, ¿no? Sí, la solar para ser estable necesita pues baterías. Y en España no se han instalado prácticamente nada de baterías. Otros sistemas eléctricos, concretamente el del Reino Unido, tienen una capacidad instalada ya bastante notable de baterías. En España no, y además no tiene sentido instalar baterías porque son muy caras. Porque cuando tú ya empiezas a instalar baterías y tienes que tener baterías de reemplazo, el coste por megavatio hora almacenado es altísimo con baterías, aunque sí es verdad que le pueden dar estabilidad de frecuencia a la red, parecido a lo que hacen los generadores síncronos, las grandes turbinas, ¿no?, de las que has estado hablando ahora. En España lo que se ha hecho, sí se ha instalado mucha capacidad de almacenaje, pero la capacidad de almacenaje nuestra es lo que se llama el bombeo hidroeléctrico o bombeo hidroeléctrico reversible. Básicamente son centrales hidroeléctricas que cuando la energía es muy barata, pues cuando hay sol y la energía es muy muy barata, lo que hacen es que bombean agua desde un depósito que tienen abajo, una pequeña represa que tienen abajo, hasta un depósito que tienen en un lugar más alto. Entonces, cuando ya la energía empieza a ser cara, lo que hacen es que desde el depósito de arriba sueltan agua y tienen una turbina hidroeléctrica ahí y producen energía. Eso es muchísimo más barato que tener baterías, eso es muchísimo más barato que, el hidrógeno verde que se está escuchando por ahí siempre, pero el hidrógeno verde es carísimo, ya veremos si la tecnología madure, y cuando madure pues ya haremos cosas con ella, pero de momento no tiene sentido. Entonces, claro, en España, como digo, no se ha instalado prácticamente nada, de este tipo muy poco. Según algunos informes hay 60 megavatios instalados de baterías, de almacenamiento masivo. Entonces, claro, eso que podría haber estabilizado la red, y eso que además es carísimo estabilizarla de esa manera, pues no estaba tampoco. Es decir, la capacidad que tiene la energía solar, o la eólica también, para tener capacidad de competir en igualdad de circunstancias con otras tecnologías más tradicionales, necesitan estas baterías. Pero claro, cuando tú dices esto y tú luego dices es que la energía solar es muy barata, la energía eólica es muy barata, pues tienen razón, pero tienen el problema que yo he comentado antes, que estábamos hablando, de la intermitencia y de la frecuencia, de la estabilización de la frecuencia de la red eléctrica. Y para tener eso ya son más caras. O sea, aquí no hay ninguna duda. Ya veremos si en 2030 son más baratas. Todo el mundo nos está prometiendo baterías baratas y masivas desde hace muchísimo tiempo. Pero no llegan. Y como no llegan, hacerlo es antieconómico. Pero no importa, porque como la consigna del gobierno es otra, la consigna del gobierno es tenemos que instalar renovables porque son baratas y por alguna razón, por dar salida a las peticiones de los ecologistas, pues las instalamos de forma masiva sin una capacidad de meterlas al grid eléctrico con cierta seguridad. Entonces, lo que han hecho es básicamente ahora mismo están lo que yo llamaría una burbuja renovable, una burbuja renovable intermitente. Para que nos entendamos, Daniel, esto es como poner el carro delante de los bueyes. Es decir, se ha apostado mucho por el incremento de la capacidad renovable, pero no se ha invertido lo suficiente en el sistema, en la red, para garantizar el suministro y, digamos que, reforzar esa estabilidad. Sí, eso sería la conclusión así muy resumida de lo que yo estaba diciendo, es exactamente eso. Y Daniel, una última pregunta. Comentabas el tema del evento. El gobierno, la única explicación que ha dado el presidente del gobierno es: en 5 segundos desaparecieron 15 gigavatios. Mi pregunta es, ¿a dónde narices han ido los 15 gigavatios? Porque no pueden desaparecer del sistema. Eso es lo que se está investigando, esa, por así decir, es la raíz de la causa de que hayan saltado los plomos. Digamos que aquí hay dos cuestiones. Por un lado, el origen de esa oscilación, y en segundo lugar, que a mí, insisto, es lo que más me importa y creo que es lo relevante, es la estabilidad del sistema. Quizás con otro mix energético,
quizás no, según los técnicos y los expertos, con otro mix energético, con más peso de la hidráulica, del gas y de la nuclear, posiblemente no nos hubiéramos ido a cero. Aquí nos hemos ido a cero como consecuencia de esa fluctuación. Pero ¿cuál fue el evento o la fluctuación? En concreto, el origen de esa fluctuación es lo que todavía no sabemos. ¿Tú tienes alguna opinión al respecto? Bueno, pongamos en contexto los 15 gigavatios. Todo el mundo habla de los 15 gigavatios, pero la demanda en el momento, en 3 minutos antes, que es lo último que hay datos, nos da Red Eléctrica. 3 minutos antes del evento, 3 minutos antes del colapso de la red, teníamos 25 gigavatios de producción en ese momento. De demanda de energía en ese momento. Había 25 gigavatios, se van 15, pues es una barbaridad. Pero claro, creo que también el propio gobierno está ensuciando, al menos algo está ensuciando la discusión cuando dice que de repente desaparecen 15 gigavatios. ¿Cómo que de repente desaparecen 15? Esto, 15 de 25, o sea, se fue prácticamente toda mucho más de la mitad de la demanda que había en ese momento. Entonces aquí hay algo rarísimo. Y ese algo rarísimo es que los 15 gigavatios son una consecuencia de la inestabilidad, o sea, la desaparición de los 15 gigavatios es una consecuencia de la inestabilidad de la red. Es decir, algo pasa antes. Y cuando dicen que desaparecen 15 gigavatios, aquí es donde empiezan a echarle la culpa a los privados, a los generadores, que son en su gran mayoría, que son privados los generadores. Y aquí es donde se están haciendo trampa. Lo siento, pero están haciendo trampa. Clarísimamente están embarrando y ensuciando el debate a postas, pues básicamente para proteger sus puestos o para no asumir ninguna responsabilidad, que es lo que hacen cada vez que hay una crisis en España, que por desgracia son cada vez pues más numerosas. Entonces, no, aquí lo que hay es un evento inicial que ya parece ser que se va acercando qué es, pero nadie en Red Eléctrica habla muy alto, porque cada cual que habla un poquito más alto de lo normal lo echan a la calle. Le cortan la cabeza, básicamente. Exactamente, le cortan la cabeza, es decir, los tienen, pues, sinceramente, los tienen un poco asustados a los pobres. Entonces, aquí tienes perfiles políticos, que son los que más hablan y los que menos saben, y perfiles técnicos que los tienen calladitos porque saben qué ha pasado. Entonces, bueno, ya parece ser que lo que ha pasado fue algo en Extremadura. En Extremadura sabemos que es un lugar donde pues hay instaladas mucha cantidad de energía solar y hay relativamente poca demanda de energía. Entonces, pues si lo quieres ver así, si fuera Extremadura un país, estaría exportando al resto pues una cantidad enorme de producción de energía solar. De generación de energía y en concreto de las solares. Entonces parece ser que se cayeron en 1 segundo y medio, dos grandes generadores solares. Y esos 2 grandes generadores solares que generaron pues una caída en la frecuencia, una caída en la estabilidad de la red, de la que hablábamos antes, ¿no? La estabilidad de la red necesita estar muy muy estable sobre un lugar. Si se cae mucho la producción, en este caso la demanda supera la generación, pues generan oscilaciones en la red, y esas oscilaciones es lo que hablábamos antes, con generadores síncronos, con grandes turbinas, sin necesidad de automáticamente y sin tener que hacer gran cosa Red Eléctrica Española, pues simplemente se autoacoplarían y tenderían a aumentar, o tenderían de alguna manera a aumentar al menos en los primeros segundos la cantidad de energía entregada, sin que nadie tenga que hacer nada, automáticamente incrementarían la cantidad de energía entregada, y al incrementar la cantidad de energía entregada estabilizarían la red. Si eso no pasa, la red se desestabiliza. Como no pasó porque teníamos poquísima energía con turbinas funcionando en ese momento, porque habían sido sacadas del pool mayorista, habían sido sacadas del pool habían sido sacadas de la producción de energía eléctrica por la solar, pues entonces en ese caso no teníamos un mecanismo rapidísimo de respuesta, y como no había mecanismo rapidísimo de respuesta, lo que ocurrió es que la red se desestabilizó, y cuando se desestabiliza, automáticamente muchos generadores saltan como si fueran los plomos en casa, los relés, protegen sus propias instalaciones. Una forma automática, evidentemente también es una forma automática y natural de proteger las instalaciones eléctricas, porque si no se podrían un cambio de frecuencia muy muy grande, igual que nos pasa en casa, que nos fríe. Si eso pasa en casa, pues nos puede freír el ordenador, pues nos puede freír nuestra nevera, nos puede freír nuestros electrodomésticos. A los equipos eléctricos les pasa algo de las generadoras, les pasa algo similar.
saltan los plomos como mecanismo de defensa, solo que en este país pues lo que ha sucedido es que han saltado los plomos de todo el sistema, dejándonos sin luz. Daniel Fernández, profesor de la Universidad de las Hespérides, autor de este informe que recomiendo, las causas del apagón, del gran apagón en España. Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Nada, Manu, gracias a ti, un abrazo fuerte. Un abrazo. Nos quedamos sin tiempo porque nos vamos ahora a publicidad y regresamos al tiempo de tertulia, pero continuaremos. Pero un brevísimo, porque veo que Luca y María quieren comentar. María. Lo que ha dicho es muy importante. Hay dos conclusiones, en mi opinión. La primera es que quien está construyendo un relato político no tiene la capacidad para ni gestionar esa crisis, como yo decía antes, ni, segundo, la capacidad para averiguar la causa real y transmitirla sin filtros, sin trabas y sin vetos, como él mismo estaba diciendo que está sucediendo en Red Eléctrica Española, donde se está tapando la causa real y donde además hace varios días ya el propio jefe de operaciones, el director de servicio de Red Eléctrica, Eduardo Prieto, decía algo muy relevante. Hemos podido concluir, no dejar nada abierto, concluir que no ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control de red eléctrica que pudieran haber ocasionado el incidente. Es decir, que el tema del ciberataque y el sabotaje, que mantuvieron a Pedro Sánchez callado unas horas a la espera de si podía rentabilizarlo políticamente, no es una causa de la causa de esa posibilidad. Y segundo, lo que él mismo aportaba. Hay un máster en ingeniería nuclear, Mark Nelson, que decía a las pocas horas de suceder lo que sucedió, la causa subyacente del apagón no fue el clima ni Francia, sino la fragilidad estructural de lo que hablaba nuestro experto, fragilidad estructural creada por la gran dependencia de la energía renovable basada en inversores sin suficiente respaldo, inercia ni estabilización. Yo creo que Sánchez tiene encantados a todos, a los detractores de la renovable 100% y a los favorables a la renovable 100%. A unos porque les ha dado la razón con que no se puede depender energética y únicamente de la energía verde, del plan de Zapatero, que fue el impulsor de esta gran idea, por razones ideológicas. La realidad siempre acaba imponiéndose y llevaba mucho tiempo jugando al límite. Es verdad que por infraproducción, pero hay que decirle a nuestros oyentes que el Gobierno ha pagado hasta en 2 ocasiones en los últimos meses a la industria española para que parase la producción porque las renovables no estaban produciendo la suficiente cantidad de energía que necesitaban consumir para su actividad. Y eso se estaba haciendo. ¿Qué pasa? Que esto fue por sobreproducción y era algo que no esperaban. Pero insisto, no había plan B. Y a los favorables a las energías verdes les ha desmontado el relato de décadas en 2 horas por empeñarse en ser el más verde de la clase sin tener capacidad de hacerlo. Fijaos, comenta María, creo que con buen tino, que ha cabreado a todo el mundo. Para empezar, los que son pronucleares porque quiere acabar con las nucleares y los que son prorrenovables porque les ha metido en un aprieto. Y cuidado, que los expertos no están diciendo que la culpa sea de las renovables, está diciendo que el sistema o la red no es lo suficientemente estable o segura para ese mix energético, que se tenía que haber invertido más. Leo simplemente algunos titulares que hemos visto o hemos conocido en las últimas horas y te doy paso, Luca. Sí. La integración de las renovables y la electrificación de la economía requieren una inversión en la red eléctrica que no se está produciendo. Las eléctricas aseguran que ya alertaron a Red Eléctrica de comportamientos anómalos una semana antes del apagón. Repsol alertó hace 5 días de un gran fallo de suministro eléctrico que paró su refinería en Cartagena. La red eléctrica sufría ya anomalías críticas a nivel nacional al menos media hora antes del gran apagón. Y las energéticas alertaron el 22 de abril a Red Eléctrica de un mix suicida. Luca. Sí, coincide con en fin, con un minuto, ¿eh? Sí, coincide con los comentarios que me llegan a mí también de estas empresas, de varias empresas involucradas energéticas que apuntan efectivamente a un error de la cocina, ¿no? Del mix de Red Eléctrica y también de la infraestructura. Yo antes lo he dicho, creo que son 2 cuestiones que se tendrán que abordar, pero quiero ir sobre el tema político de Sánchez. La próxima semana vamos a tener los debates parlamentarios. Estamos en un apagón informativo, lo reitero, creo que tiene que
decir, recordarse eso, o sea, de apagón energético, apagón informativo. Vamos a ver lo que nos va a decir Sánchez en sesión parlamentaria el martes y el miércoles de la semana que viene, porque estamos excluyendo todos de manera tajante el tema sabotaje, hackeo, yo que sé, ataque externo, lo que sea, pero eso es, en fin, vamos a ver, porque cuando Sánchez calla, luego suele sacarse un as de la manga. O sea, vamos a ver la semana que viene. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a tomar un café, seguimos con nuestro desayuno de pastelería Saúl y regresamos de inmediato con este y más temas. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia, hablamos de las causas y por lo tanto hablamos de las responsabilidades. Y aquí, amigos, como bien comentaba Luca justo antes de irnos a publicidad, no solo estamos ante un apagón energético, estamos ante un apagón informativo, porque el gobierno insiste en hay que esperar, yo todavía no sé nada, vamos a investigar, ya habrá tiempo, lo que está comprando es precisamente tiempo para construir el relato, pero de momento el gobierno y especialmente su presidente está ya avanzando responsabilidades directas y desde luego no son propias, son, como siempre, ajenas. Sánchez en su comparecencia hablaba de que iba a exigir toda la responsabilidad y todas las explicaciones pertinentes. ¿A quién? A las eléctricas, los operadores privados. La ciudadanía lo que sí que debe tener claro es que el Gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto y que se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Insisto, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados. Atención a lo que dice, insisto, por si no ha quedado claro, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados. Está hablando lógicamente de las eléctricas e incluso en los operadores privados incluye a Red Eléctrica. Sin embargo, la opinión de las eléctricas es diametralmente opuesta. Vamos a escuchar a Ignacio Galán, presidente de Iberdrola. La razón detrás del apagón hay que aclararlo y eso lo tiene que aclarar el responsable, la Red Eléctrica España. Yo tengo mi opinión como ingeniero, pero creo que no es el momento de expresar mi opinión. Es el operador del sistema que tiene que aclarar esto, puesto que son los responsables. Bueno, pues aquí ya estamos en la porquería política, ¿eh? Ya estamos en la construcción del relato. Tú date cuenta que, es decir, lo que va a quedar o lo que pretenden que quede es que la culpa es de las eléctricas. Ahí está. O sea, la gente dice, ¿quién es el que me suministra la electricidad? Pues Naturgy, Iberdrola. El que te cobra la factura. El que me cobra la factura. No tenía luz, pues voy contra ellos. Entonces, en ese razonamiento tan chusco, ¿no?, que es el que hacen los políticos, porque lo último que va a hacer es asumir una responsabilidad que le toca directamente, como explicaba al principio, porque quien tiene que aprobar las inversiones en la red es el gobierno y además existe un PNIE, que es el Plan Nacional de la Industria Eléctrica, el desarrollo de la electricidad en España, y eso le compete al gobierno. Pues lo que va a hacer es dirigirse ¿contra quién? Pues contra quien de una manera más inmediata le ofrece un rédito político. Entonces esto justificará después el impuesto a las eléctricas, justificará después intervenciones mucho más directas que pueden llegar a lo mejor a que alguien plantee pues expropiaciones o nacionalizaciones de determinadas tecnologías de generación, ¿no? Porque llega un momento que dicen, oiga, si la culpa es de las eléctricas y simplemente prende este mensaje, pues ¿qué tengo que hacer? Asumir competencias crecientes en manos del Estado, con lo cual el remedio sería muchísimo peor todavía. Yo creo que, vamos, yo no decir, estoy 100% alineado con lo que dice Sánchez Galán y lo que han dicho las eléctricas, es decir, ellos han cumplido con su trabajo perfectamente, que es generar electricidad, distribuir electricidad y comercializar electricidad. Lo que es la operación del sistema, lo que es la explotación, por así decir, unificada del sistema, el director de orquesta ellos son el primer violín, son los que el tocan, trombón, son claro, los que tocan y son los que hacen posible que se genere electricidad, son los que tienen los contratos de suministro de gas, son los que se gastan el dinero y apuestan por tecnología, son los que invierten en centrales, pero el que tiene la responsabilidad de invertir en la red de transporte, que es la que soporta la operación del sistema, es Red Eléctrica, y Red Eléctrica solo puede invertir si el gobierno se lo incluye en la planificación vinculante, porque todos los ingresos de Red Eléctrica
parten de la decisión del gobierno. E insisto que ha sido Red Eléctrica los que llevan advirtiendo desde hace tiempo en sus informes técnicos, en sus cuentas anuales, que era necesario invertir más en la red, que el sistema atravesaba riesgos, que había amenazas de desconexión, que esto se podía producir, y el gobierno no hizo Manuel, nada. Hay falta de capacidad en la red, hay falta de capacidad para absorber la generación nueva que se está produciendo y hay falta de capacidad para absorber la nueva demanda que se está produciendo. Muchos promotores de centros de datos, que sería una de las grandes motores que podría tener ahora mismo la industria y la economía española, lo que hacen es censurar que no hay capacidad en la red eléctrica para conectar las instalaciones, y muchos productores de electricidad se quejan, promotores de proyectos, de que no existe capacidad en la red para absorber la energía producida, y esa decisión inversora no es de las empresas eléctricas, es del gobierno, como decía, por medio de la planificación vinculante. Me ha gustado mucho la metáfora de la banda de música, porque efectivamente aquí Iberdrola, Endesa, Naturgy, etcétera, son, pues eso, los músicos. Pero el director de orquesta es como si metieras a David Sánchez, el hermano del presidente, a dirigir la orquesta. ¿Y qué es lo que pasa? En este caso, Beatriz Corredor, una política de carrera, exministra de Zapatero, que es la directora de orquesta del tema, y le ha fallado el concierto. Pero la cuestión es, Sánchez está utilizando esto para cargar contra los operadores. Es más, su segunda, la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, líder de Sumar, está hablando de que esto nos sirve de lección ¿para qué? Como bien comenta Hermenegildo, para nacionalizar, para intervenir todavía más, para politizar aún más el sistema. Atentos. Hablamos de la red eléctrica de España, estamos hablando de un sector estratégico. Y nosotras somos claras, igual que una parte importante de la economía. Tiene que estar en manos públicas. Sencillamente, esto es así y tiene además que ir de la mano también de, por supuesto, el transporte, la comercialización y la distribución. ¿Y cómo sería el proceso para que Red Eléctrica quedase en manos públicas? Pues muy sencillo. Igual que tenemos una participación pública del 20%, hacer un proceso de transformación. Pero vamos a ver, señora Yolanda Díaz, Red Eléctrica es pública de facto. Es que es pública de facto. Es que el gobierno decide al presidente, los consejeros. Tiene el 20% que es accionariado mayoritario. Es decir, tiene el control de Red Eléctrica. Y ella dice, no, esto no es suficiente, hay que ir a más. Pero como digo, Sánchez desde el gobierno ya tiene su chivo expiatorio. La culpa es de las eléctricas. Luca, ¿cómo ha sentado esto las eléctricas y qué es lo que van a hacer? Bueno, las eléctricas, evidentemente, como estáis contando, la metáfora de la orquesta, fíjate que es una metáfora que también me llega del sector, porque o sea, es llamativa en ese sentido, porque es más, los músicos, o sea, las empresas privadas tocaron de maravilla ese día, o sea, esto es algo que hay que decirlo. Fueron esas empresas las que en cuanto hubo el apagón, o sea, en cuanto registraron un apagón sin tener, o sea, claro, el apagón viene por la parte de Red Eléctrica, del sistema, se pusieron inmediatamente en contacto con Red Eléctrica de España, ofrecieron todos sus recursos, empezaron a reactivar la energía, digamos, explotando sus fuentes energéticas, y lo hicieron de maravilla, o sea, evitando lo que es un segundo apagón, que también hubiera podido ocurrir. Hay que recordar que ese tipo de situaciones, al ser inéditas, o sea, nunca se había dado una situación semejante. Entonces, ellos, las empresas privadas, mucho más que Red Eléctrica, tenían planes de contingencia, simulaciones, pero eran simulaciones. O sea, fíjate que hay ingenieros que tienen ahí, o sea, gente muy hábil. Máximo nivel. Vamos, por eso. Y quizás porque son empresas privadas y no tienen una señora como Beatriz Corredor al mando. O sea, que eso hay que decirlo claramente. Que tú decías ministra de Zapatero, pero exministra de Vivienda, o sea, ni siquiera fue exministra de Energía, quiero decir. A ver, estamos efectivamente en pleno relato por parte del gobierno, porque el gobierno no puede admitir que algo ha fallado en su doctrina ideológica de las renovables, evidentemente no quiero atacar a las renovables, pero en ámbito de ideología. Se quiere descargar evidentemente la responsabilidad y ataca a las empresas privadas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es rentable dentro de su esquema político. O sea, busca un chivo expiatorio, un culpable fácil de reconocer. Las empresas privadas funcionan. Luego está el tema de la nacionalización. O sea, que en realidad Yolanda Díaz, eso es interesante. O sea, tardó incluso un día a hablar de eso, porque los primeros fueron Izquierda Unida, que empezaron ya, esto lo publiqué, a sacar el tema de la nacionalización. Yolanda Díaz todavía no sabía qué hacer, un poco aturdida, y decía, oye, pero nada, cautela. Luego
luego de repente nacionalización. Ella ahora, por lo visto, quiere nacionalizarlo todo, o sea, todo, la distribución, la logística, o sea, bueno, en fin, porque claro, luego se pasan de freno. Modelo venezolano de explotación del sistema. Exacto, maravilloso. Yo lo que quiero decir es que es muy importante, repito, el hecho de que no sepamos exactamente lo que ha ocurrido, porque yo no descarto que haya sorpresas políticas la semana que viene. Porque algo que se empieza a rumorear en el gobierno es que, y creo que puede ser un encaje que a Sánchez le interese, o sea, hablar de la posibilidad de que haya habido algún tipo de sabotaje externo muy, muy localizado en una empresa en concreto, esto es lo que llega desde ahí, en una empresa en concreto, y que este tipo de sabotaje, digamos, haya sido la chispa, no digo que haya sido todo, o sea, que haya quitado, digamos, este pequeño ladrillo que ha hecho caer un poco la estructura, ¿no? Entonces, de esta manera se permitiría, en fin, reducir de alguna manera el apagón a embarrarlo un poco todo, ¿no? O sea, la causa no fue el exceso de renovables, no fue nuestra doctrina política, sino que hubo una serie de concausas, ¿no? Que al coincidir, pues generaron ese gran apagón. Yo repito, yo creo que la próxima semana tenemos que estar muy atentos, porque había, antes del apagón, un debate parlamentario muy delicado para el gobierno, que era el tema del rearme, con muchísimos frentes abiertos, críticas internas, y como suelen hacer en Moncloa, ellos intentan, pues, ¿no? O sea, convertir un problema en una oportunidad. Y entonces, ahora mismo se trata, con el tema del apagón, de quizás efectivamente desviar los focos de lo que fue rearme en el ámbito del apagón, meterle algo, por lo menos una sospecha de un posible sabotaje, que al mismo tiempo legitimaría o justificaría la inversión multimillonaria en el rearme, porque una parte es del famoso escudo digital, ¿no? O sea, crear las estructuras para evitar ataques externos, dejarlo ahí como a medias, o quizás efectivamente ir concretando que quizás algo ocurrió, que alguna sospecha de que algo ocurrió raro. Esto permitiría salvar la cara a las renovables, que también, como decía antes María, es muy interesante, o sea, ahora están en un problema también de imagen, porque de repente todo el mundo les señala las renovables, salvar por otro lado el tema de la eléctrica, meter más dinero en el rearme y también en posibles nacionalizaciones puntuales o recuperación del patrimonio público, algunas cosas, o sea, salirse de verdad del laberinto, pues con una jugada maestra de distracción de las masas, porque en eso están ahora mismo el gobierno, están en desviar los focos. Por eso están tan interesados, en primer lugar, en no dar las explicaciones, en decir que están todas las investigaciones abiertas, que ya esto llevará tiempo y que no es necesario dar una explicación inmediata, en primer lugar. En segundo lugar, están muy cabreados con el director de servicios de Red Eléctrica, que 24 horas después de analizar el sistema, dice, no, nosotros descartamos un ciberataque. ¡Ay, amigo! ¿Qué ha hecho el gobierno? El gobierno, en primer lugar, ha llamado a todas las eléctricas al orden, les ha exigido que vayan a un gabinete de crisis para que ofrezcan toda la información, todos los datos. No solo eso, el gobierno ha enviado agentes del CNI a Red Eléctrica y a las compañías privadas. Precisamente están buscando esa excusa. Y luego, y me gustaría darte paso, María, para que nos hables de Beatriz Corredor, la exministra de Zapatero, que ante todo este colapso, ¿qué ha dicho Beatriz Corredor 48 horas después? Porque no fue la primera en salir. Mandó a su tercero, ni siquiera al segundo, al tercero, al director de servicios de Red Eléctrica a dar explicaciones, en lugar de salir ella. Y como el director de servicios dijo que el ciberataque estaba descartado, por lo tanto se desvió del relato oficial del gobierno, tuvo que salir Beatriz a decir que no, que todo está abierto, que se sigue investigando y que desde luego ella no iba a dimitir. ¿A usted se le ha pasado por la cabeza dimitir? Mira, todos sabéis cuál es mi trayectoria y mi trayectoria es asumir las responsabilidades que en cada momento yo voluntariamente he decidido asumir. Y por tanto, yo, si tuviera conciencia de que hay algo que yo pudiera haber hecho o que he hecho mal, la primera que lo plantearía sería yo. Pero es que en esta casa se ha trabajado bien, esta casa ha respondido a la altura de lo que se esperaba de ellos. Sería tanto como decir que reconozco que los servicios no han funcionado correctamente y no es así. Por tanto, la respuesta es no, creo que estoy asumiendo correctamente la responsabilidad. No va a dimitir, María. Que las cosas no se han hecho bien es una evidencia. Le diría yo a la señora Corredor, porque si se hubieran hecho bien, como ellos mismos decían en sus redes sociales el 9 de abril de este año, Red Eléctrica Española garantiza
el servicio de producción eléctrica, distribución eléctrica, es decir, energético, y no hay riesgo de apagón. Esto es textual. Luego, cuando uno hace una afirmación tan categórica, tiene que estar muy seguro de que esa afirmación categórica puede llevarla a término con todas sus consecuencias, en todas las circunstancias, en todos los contextos y ante cualquier posible situación exógena o imprevisible. Pero es que aquí no estamos hablando de imprevistos, estamos hablando de previstos, anunciados, reconocidos, advertidos por los expertos no alineados con el gobierno, que hasta en sede parlamentaria, por no hablar de informes propios de Redeia, que es la matriz de Red Eléctrica Española, o de consultoras independientes que analizando el ejercicio de Red Eléctrica Española el año 2024, ya hablaban de que la dependencia en exclusiva de las energías renovables era un riesgo. Y ese riesgo estaba ahí. Y lo que hizo el gobierno del relato político, fue afear a esos expertos y a quienes se hacían preguntas a raíz de esas reflexiones de conspiranoicos, de alarmistas, de extrema derecha, de fachas, de ultras. Oiga, disculpe, aquí los únicos ultras, como bien decía mi compañero Luca antes en su reflexión, son ustedes, que nos han impuesto un modelo energético basado en una ideología ultra y no han sido capaces de ver las posibilidades de error de su modelo energético, porque están ustedes por encima del bien y del mal siempre, moralizando a todo el mundo. Y lo que no es de recibo con este apagón informativo, además, es que un gobierno que ha dejado sin luz a 50 millones de españoles pretenda ahora presentarse como víctima del apagón, ¿eh? Mucho ojo. Muy interesante esto que comentas, María. Comentaba, Beatriz Corredor no dimite. ¿A quién me recuerda esto? A esto. ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. 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 ¿Quién decía esto? Rubiales, por el famoso pico a Jenny Hermoso, y finalmente acabó dimitiendo. Adrián, cuéntanos, ¿cuál ha sido el resultado de la tuita encuesta? Pues hoy preguntábamos a nuestros oyentes qué causó el gran apagón del lunes, y nuestras opciones en Twitter era un ciberataque, un exceso de renovables, tenemos un gobierno de tuercebotas o aún no se sabe, y el 61% cree que tenemos un gobierno de tuercebotas. Pocos me parecen. Sí. Y un 33% también cree que hay un exceso de renovables, y vamos a escuchar lo que nos han dejado los oyentes. Buenos días. Lo que causó la sobrecarga fueron las energías renovables, o llamadas energías renovables, los molinillos, las fotovoltaicas, y Beatriz Corredor recibió órdenes del gran hombre de Sánchez, de Pedro Sánchez, de que había que alimentar la red con esas energías, y eso fue lo que ocurrió, una sobrecarga debido a que estas energías no se pueden controlar. Está claro que el problema del apagón es el mix energético descompensado, porque ellos, como son tan chulos, pues fuerzan lo ecológico sin dejarse de llevar por los expertos, porque ellos están por encima del bien y del mal. Buenos días, Juanjo de Sevilla. Miren, yo la verdad es que lo tengo muy claro. Este apagón está causado pues por la pésima gestión de este gobierno, que es desastroso. Sin más. Al final cada uno recoge lo que siembra, y el gobierno de Sánchez pues una tras otra. La verdad es que esto no tiene ni pie ni cabeza y no lo va a hacer, pero evidentemente debería haber dimitido hace mucho tiempo. En fin, poco nos pasa. Muchas gracias. Un saludo. Lo que ha pasado es que desde el gobierno le tienen dicho que vendan más energía renovable. Y se pasaron de frenada y pasó lo que pasó, y volverá a pasar, porque ellos lo que quieren es eso, ¿sabes? Romper España y romper todo. Buenos días. Después de escuchar las declaraciones del gobierno en las 48 horas posteriores al apagón, estoy totalmente convencida de que la culpa es de las renovables. Garantizan que no va a volver a pasar, pero aseguran que no saben
qué es lo que ocurrió, ni tienen prisa en investigarlo, como dijo Bolaños. Lo que me hace pensar que lo que necesitan es tiempo para crear un relato que culpe a los operadores privados y esculpe a las renovables. Y me atrevería a decir que Pedro Sánchez sabía lo que iba a pasar, lo permitió, porque mientras se hable del apagón, no se habla de los procesos judiciales que lo acorralan. Bueno, pues hasta aquí la opinión de nuestros oyentes. Como siempre, María Jamardo, un auténtico placer. Muchas gracias. Luca Costantini, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de eso que nos has comentado, que atención, atención, que ya se apuntan posibles chivos expiatorios. Y Hermenegildo, me querías comentar un comentario último. Un comentario rapidísimo, romper una lanza a favor de Jordi Sevilla, Total. Que fue presidente de Red Eléctrica, que el miércoles pasado, en 5 días, publicó un Articulazo. excepcional, donde sin pasión, sin sospecha de adscripción política, porque él es socialista, hace un análisis muy preliminar, pero muy certero de lo que ocurrió en el apagón del lunes. Totalmente recomendable. Jordi Sevilla, expresidente de Red Eléctrica, que acabó dimitiendo, digamos que lo dimitieron, más que otra cosa, por culpa de Pedro Sánchez. Hermenegildo Altozano, como siempre, un auténtico placer. Y a todos ustedes, nosotros continuamos. Ahora vamos a repasar la actualidad económica de la semana y después nos vamos de viaje. La trinchera de llamas. Es Radio.